Y vamos a ir a nuestras Biblias. Si trajiste tu Biblia, por favor, ábrelas o prende el celular. Y vamos a ir al libro que está guiando nuestra celebración, nuestra serie. ¿Cuál es? El Evangelio de Marcos. Por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 23. Y vamos a ir hasta el capítulo 3, verso 6. Ustedes van a notar que esta es una sección que se une por un tema en particular que ya vamos a apreciar en nuestra lectura. Marcos capítulo 2, verso 23 hasta el 3, 6. Leo la palabra del Señor en favor de ustedes. Dice: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie enfrente a todos. Y luego dijo a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Oremos al Señor. Padre, queremos en esta hora disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras la comprensión y el entendimiento para recibir lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Te pido por favor, Señor, que guíes mis palabras, que puedan someterse a tu consejo y a tu dirección, y que juntos como cuerpo podamos ser nutridos por la forma como tú quieres alimentarnos a cada uno, Señor. Especialmente cuando quieres descubrir esas formas que hay en nuestro corazón, viciadas de pecado, propias de nuestra naturaleza caída, que muchas veces nos engañan y nos traicionan. Pero te pedimos que nos permitas acercarnos a ti de una manera correcta, como tú así quieres que sea. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un tiempo vi un programa que son de estos programas que hacen investigación sobre accidentes aéreos. No sé si alguna vez usted ha visto uno de esos. A mí, no sé por qué tengo alguna fascinación por esas cosas. Mi esposa huye cuando yo prendo esos programas, pero me gusta como ver cómo indagan y todas esas cosas. Y recuerdo haber visto una vez un programa que registraba la historia muy triste y lamentable de un avión que por alguna causa sufrió una avería en un sistema que le proporcionaba a los pilotos la ubicación exacta de donde estaban. Y el caso, digamos, es muy particular porque nadie se daba cuenta, es decir, el vuelo no era sacudido como uno ve, ¿cierto? Esta semana hubo algo así un poquito trágico, ¿no? Gracias al Señor que no hubo víctimas. Pero digamos que el vuelo era normal y tranquilo, solo que los sistemas le indicaban a los pilotos creer que ellos iban por buena ruta.
cuando en realidad el avión cada vez se desviaba más de su destino. La sorpresa para los pilotos es que cuando ellos ya por los sistemas que tienen ahí creen que ya están próximos a aterrizar, no ven la pista por ningún lado. Los sistemas les dicen que está cerca, pero ellos no la ven. Y cuando se percatan entonces del problema, ya estaban demasiado lejos. Se habían perdido sin que ellos se hubiesen dado cuenta. Y bueno, ustedes se imaginarán lo que pasó y lamentable hecho donde muchas vidas fallecieron. Ustedes preguntarán por qué arrancamos con una historia así, ¿no? Tan triste, con una tragedia. La razón es porque este texto quiere mostrarnos en su sentimiento y en su emoción una tragedia que se está viviendo en esta historia. Y es la tragedia del legalismo. Y yo he titulado por eso esta enseñanza así, la tragedia del legalismo. Jesús quiere mostrar aquí que hay una realidad lamentable y triste que tiene que ver con el comportamiento y el pensamiento de unos hombres en particular, como los fariseos, pero que está impreso en todos nosotros. Y ya vamos a ver un poquito sobre eso. Pero que es terrible, y es terrible porque nos hace creer que estamos muy cerca de Dios, cuando en realidad estamos demasiado lejos. Y quiero mostrarte eso de tres maneras. Primero, yo quiero que podamos ver en este texto la expresión del legalismo, es decir, cómo luce el legalismo. Ahora, todos nosotros quizá tengamos una definición de legalismo. Yo creo que cuando decimos la palabra legalismo, algo se viene a nuestra mente. Pero precisemos un poquito mejor qué es legalismo. Cuando hablamos de legalismo, estamos refiriéndonos a este énfasis marcado sobre el tema de las leyes o el tema de la ley, ¿cierto? Especialmente sobre aquellas normas que se fueron añadiendo luego a la ley de Dios. R.C. Sproul, un pastor y teólogo, definió el legalismo de esta manera. Él dijo que básicamente, dijo Sproul, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Es arrancarlo del sentido que le ha dado Dios para darle la interpretación que uno cree y para imponerle cosas a eso. Si ustedes miran en nuestro texto, hay como un hilo que une estas dos historias. ¿Pudieron percatar cuál es? ¿Cuál? El sábado. Ese es el tema que está uniendo estas dos historias. Y el sábado, pues ustedes sabrán que para los judíos era el día sagrado, porque era el día que Moisés, recibiendo la ley, había dicho que 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Y será un día para retomar fuerzas físicas, pero también para hacer una renovación espiritual con el Señor. Sin embargo, los fariseos habían hecho del sábado una carga muy pesada para la gente. Y es que ellos habían añadido una cantidad de ordenanzas para ese día. Déjenme darles un ejemplo solamente de algo para que ustedes puedan tener una idea de qué había llegado a significar el sábado y cómo había sido sacado de su contexto original. El pueblo era un pueblo agrícola, ¿cierto? Digamos que era su manera mayormente en la que ellos subsistían. Y los fariseos habían dicho, como estaba prohibido trabajar en el sábado, ellos habían dicho que, por ejemplo, si uno estaba en el patio de la casa, y las casas tenían sus patios donde había tierra, que accidentalmente si uno estaba comiendo y caía accidentalmente una semilla a la tierra, ellos decían, estás sembrando. Por tanto, estás violando la ley de guardar el día de reposo. O por ejemplo, si tú estabas bebiendo algo en el patio de tu casa y se te regaba accidentalmente un poco de agua o vino que tomaban mucho ellos, entonces entendía que tú estabas regando la tierra y entonces estabas violando la ley. Por tal razón ellos dijeron, queda prohibido volver a comer el sábado en los patios de la casa, imagínense. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que, por ejemplo, ellos habían dicho que para movilizarse, ellos caminaban mucho, la máxima distancia que tú podías recorrer en sábado eran 900 metros.
No podías pasar. Si tú te pasabas al 901 metro, ya estabas violando la ley de guardar el día de sábado. Y eso se traducía en unos pasos. Dicen que son como 1900 algo pasos que la gente tenía que dar. Entonces tú te levantabas. Ustedes recuerdan que el sábado comenzaba, el día de reposo arrancaba viernes en la noche, 6 de la tarde iba hasta el sábado siguiente, 6 de la tarde. Entonces tú arrancabas el día de reposo, casi que debías contar tus pasos, porque si tú te pasabas de eso se consideraba que habías emprendido un viaje. O sea, ellos habían calculado más o menos dónde comenzaba un viaje. Entonces si tú tenías que ir contando los pasos que hacías y cuidándote de que no te fueras a pasar. Imagínense la carga que se había puesto. Solamente un ejemplo de eso. Pero yo quiero mostrarles cómo es que nuestro pasaje luce, se ve esta expresión del legalismo. Miren, el legalismo es trágico porque produce orgullo en el corazón. Y produce orgullo en el corazón por una razón, porque busca la autojustificación y por ende la autoexaltación. Miren el versículo 24. Los discípulos de Jesús están recogiendo espigas, ellos no están trabajando, ellos simplemente están recogiendo lo que pasan a su lado por una razón. Marco no nos dice, pero Mateo nos dice que ellos tenían hambre. Y es esa situación que hace que ellos coman mientras van por los campos. Y mientras están disfrutando de eso, aparecen nada más y nada menos que los fariseos para dañar la fiesta. Entonces aparecen los fariseos ahí y se ponen enfrente de Jesús, que es el maestro y que debe rendir cuentas por estos discípulos. Así que le preguntan, mira, casi que la manera en que ellos le están preguntando a Jesús es, oye, ¿qué no te has dado cuenta de lo que están haciendo estos discípulos? ¿Por qué están haciendo ellos lo que es prohibido en el día de reposo? Pero si ustedes notan esta expresión de mira, mira, es una expresión en la que ellos están mostrando todo su rechazo por las acciones de los discípulos y están colocándose en una posición de superioridad a Jesús y al resto. Y están diciendo, ¿es que no te has percatado acaso de lo que está ocurriendo? Mira lo que está pasando. Te vamos a señalar lo que está sucediendo. Claro, estos legalistas consideran la arrogancia y el orgullo que les produce que ellos sí son los que guardan la ley. Ellos sí son los que cumplen todos los mandamientos de Dios, pero estos pobres que están ahí, no. Y están señalando arbitrariamente a sus discípulos, los discípulos de Jesús y a Jesús. Así que el legalismo produce este orgullo de autojustificación, de que yo me gano las cosas porque yo sí cumplo, ¿cierto? Porque yo sí hago lo que es correcto. Otra forma en la que vemos aquí el legalismo en su expresión es que el legalismo antepone las tradiciones humanas por encima de los mandatos bíblicos. Es decir, que a los mandatos de Dios que tenían ellos quisieron agregarle más cosas. Y por favor, déjenme mostrarles rápidamente cómo se ve eso en el capítulo 7 de Marcos. Si estás con tu Biblia, capítulo 7 de Marcos, mira estos versos. El que está hablando es Jesús y les está hablando a ellos una vez más. En el verso 8 dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran ¿a qué? A las tradiciones humanas. Mira el verso 9 y Jesús añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y en el verso 13 Jesús dice, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, eso es una que se transmitía de generación en generación, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Es decir, estos hombres habían sepultado la palabra de Dios para darle vida a los mandamientos y ordenanzas que ellos consideraban tenían que cumplirse. Y como eran tan exigentes y tan estrictos, pues habían multiplicado, un ejemplo tuvimos con esto que les mencioné, la ley de Dios, sacándola de su contexto y colocando carga pesada. Pero además, los legalistas, la tragedia del legalismo conduce a vivir una religiosidad fría, basada en haz esto y no hagas aquello, en vez de una relación cercana y estrecha con Dios. Miren,
El versículo 5, Jesús cuando los miró, dice aquí la palabra que Jesús se entristeció, se enojó y se entristeció por la dureza de sus corazones. Estos que defendían la ley a capa y espada, tienen su corazón endurecido. Tienen su corazón endurecido. Es absurdo lo que pasa ahí. Pero esa es la tragedia. Esa es la tragedia del legalismo, que nos pone actos externos como lo más importante, pero que esos actos externos distan mucho de un deseo verdadero y genuino de honrar y de glorificar a Dios a través de la obediencia a la ley. Pero algo más, algo más. La expresión o el legalismo es trágico porque nos engaña, haciéndonos pensar que estamos bien cuando en realidad estamos mal, como la historia que les conté de este avión. Entonces uno cree que todo está en orden, pero la verdad es que estamos mal. Y eso se ve porque estos que Jesús está increpando aquí y que dicen saber todo, dice el versículo 6 del capítulo 3, que ellos salieron de esa reunión con un objetivo en sus corazones: matar a Jesús. Imagínense la contrariedad del asunto. Esos que pelean por la ley quieren matar a Jesús. Es lo más absurdo. Cuando el legalismo te hace pensar, nos hace pensar que estamos supremamente bien, pero es el engaño más grande. Por eso el legalismo es terrible, es triste. ¿Ustedes recuerdan esta oración que a veces usamos, que todo adulto tiene un niño en su interior? Yo creo que tendríamos que decir esto, que todo cristiano tiene un legalista en su interior. Porque cuando leemos textos como estos, nos escandalizamos. ¡Uy, terrible estos fariseos, perversos! Es como cuando leemos la historia de Israel. ¿No le ha pasado que uno intenta leer la historia de Israel y uno dice, es que este Israel era muy terco, ya cierto? ¿Cómo es que no entendían? Bueno, la palabra se nos es dada para mostrarnos la realidad, no solamente de ellos, sino la condición de nuestro corazón. Nosotros criticamos y juzgamos muy bien, ¿saben qué? Lo que señala mayormente nuestro pecado. Por eso cuando tú juzgas a alguien en particular en algún punto, presta atención, porque lo más seguro es que te está señalando tu propio pecado. Eso me pasó con mis hijos, me ha pasado mucho, especialmente con mi hijo Josué. Cuando era pequeñito, ya no tanto. Pero era muy tímido, Josué era muy tímido. Íbamos a algún lado y yo le decía, dile al mesero que no, eso era un problema, él no quería nada. Y recuerdo las primeras veces enfadarme mucho con mi hijo, porque yo decía, pero ¿cómo es que es tan tímido? Me ofendía mucho eso. Hasta que un día el Señor me mostró que me ofendía tanto porque yo había sido así. Y yo detestaba eso en mí. Entonces, al verlo reflejado en mi hijo, me producía a mí más enfado. Y eso es que nosotros juzgamos y criticamos. Pero miren, unos ejemplos aquí para que podamos aterrizar un poquito esto de la tragedia del legalismo y de la expresión del legalismo. Porque uno dice, terrible los fariseos, Dios mío, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Amén. El legalismo es muy sutil en nuestras vidas, muy sutil. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando hacemos el devocional, ahora hay días en que uno se despierta como más espiritual que otros días, ¿no les ha pasado? Yo espero que sí, que me ha pasado muchas veces. Pero hay días en que uno se despierta como que uno quiere leer la Biblia. Y uno ese día se levantó y quiere orar y quiere leer la Biblia y pasar tiempo con el Señor y pone una canción y canta al Señor y qué maravilloso. Y uno se termina el devocional y sale a comenzar el día y uno tiene este pensamiento por ahí guardado muy sutil. Uno cree que porque hizo devocional muy lindo, me aguarda un día espectacular. Entonces ese día va a ser un sol maravilloso, ese día por alguna razón no va a haber taco en la ciudad, no va a llover y no me voy a mojar. Y uno tiene esta idea como de que me va a ir bien hoy. Y ese pensamiento sutil es el legalista que llevamos adentro, que comienza a gritar dentro de nosotros y que nos hace pensar que como ya hicimos algo bien, entonces Dios está obligado a darnos el bien que queremos. O cuando pasa al contrario, nos levantamos ese día y no queremos ni leer la Biblia,
o se nos hizo tarde por alguna razón y no fuimos y no leímos la Biblia. Y entonces está el taco ahí. Y llegamos tarde al trabajo. Y comenzamos a pensar, de razón, que yo no hice el devocional hoy. O cayó el aguacero, ¿no? Y nos mojamos y de razón. Ese es camuflado en nosotros el legalismo, que nos hace pensar, si yo hago esto o no hago esto, estamos como negociando con Dios. Déjenme darles un ejemplo adicional. ¿No les ha pasado que cuando ustedes tienen una petición especial a Dios y usted está clamando al Señor por algo en particular, hay una tendencia como a portarnos mejor esos días? ¿No les ha pasado? Como que uno sabe que el domingo está esperando respuesta de si me dan el trabajo o no me dan el trabajo. Y esa semana vamos a leer la Biblia, hijos todos, a hacer el devocional, porque es maravilloso orar al Señor, y no tiene pensamiento solo de la Biblia, y vamos al ayuno, y uno tiene como esta idea de que, cierto, de que me voy a ganar el favor del Señor si hago ciertas cosas. Como cuando, no sé si ustedes recuerdan, no sé si les pasó a ustedes, como cuando uno quería un permiso especial de la mamá. Y a uno como que le picaba un bicho extraño. Y entonces uno comenzaba a tener como esas acciones de qué hacer en las casas, ¿no? Entonces comenzaba uno, yo como que le entraba a uno el espíritu de ama de casa. Y entonces uno barría y uno hacía una cantidad de cosas y lavaba la loza y limpiaba las ventanas. Y la mamá lo miraba a uno como con ojos raros, ¿cierto? ¿Qué le está pasando? Porque además uno nunca hacía eso, solamente en algunos momentos. Y después de que uno pasaba todo el día así, todo lo que la mamá le decía a uno lo hacía corriendo, ¿cierto? Entonces al final uno decía, mami, ¿será que usted me deja salir a tal lugar? Y era como que creíamos que nos ganábamos ese derecho. Y si nos decía que no, y entonces yo para qué barrí todo el día y para qué lavé la loza. Tenemos un legalista en nuestro interior. Esa es la expresión del legalismo. Habría muchos más ejemplos, pero noten ustedes lo sutil que es el legalismo y cómo nos atrapa y nos engaña. Y Jesús está aquí mostrando, o estamos en nuestro texto viendo, evidentemente, estas expresiones trágicas del legalismo. Pero en segundo lugar, aquí tenemos en nuestro pasaje que Jesús confronta el legalismo. Entonces hay una expresión del legalismo, pero aquí tenemos que Jesús confronta el legalismo. Cuando hablamos de actos de amor de Dios, nosotros pensamos, por ejemplo, en el ministerio de Jesús y pensamos que Jesús sanó muchas personas y decimos, cuán grande es el amor de Dios. Que Jesús alimentó la necesidad de los hombres y mujeres aquel día cuando multiplicó los panes y los peces y decimos, este es el amor de Dios y la bondad de Dios. Pero no nos percatamos y pasamos por alto muchas veces que las confrontaciones de Jesús fuertes que Él tuvo son también expresiones de amor y de su bondad. Y eso es lo que Él hace aquí con estas personas. En especial Él usa dos formas, un ejemplo y una sanidad. Ahora, estos fariseos están ahí frente a Jesús diciéndole, ¿tú no te has dado cuenta que estos hombres están infringiendo la ley? Ahora, ellos son doctores de la ley, por favor, tengan eso presente. Ellos no son cualquier persona. Ellos han estudiado la ley rigurosamente toda su vida. Ellos se apartaban de todo y se dedicaban día y noche a estudiar la ley. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes nunca han leído lo que hizo David? Piensa por un momento en esto. El golpe tan fuerte que Jesús le está dando al orgullo de estos hombres, que le pregunta a estos doctores de la ley, ¿ustedes no han leído? La confrontación de Jesús va directamente al orgullo de nuestro corazón. ¿Ustedes no han leído? O sea, ustedes son doctores y no se han percatado de esto. Y entonces Jesús les recuerda una historia de David, el rey David. Y esa está registrada en 1 Samuel capítulo 21. Pueden tomar nota y luego leerla. Pero en esa historia David está huyendo de Saúl. Recuerden que Saúl quería matar a David
y David tiene que huir de Saúl y en su vida llega a donde un sacerdote, él va con sus compañeros y no tienen que comer. Así que él llega donde el sacerdote y le dice, por favor, danos algo de comer, danos panes para comer. Y él le dice, mira, yo no tengo nada que ofrecerles. Lo único que tengo, dice el sacerdote, es los panes de la preposición, que eran colocados el tabernáculo en un lugar especial que representaban la presencia de Dios. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, es decir, que la presencia de Dios estaba sobre todo el pueblo, eso representaba. Y que ellos periódicamente cambiaban. Ahora, ellos lo cambiaban el día sábado. Así que eso nos hace pensar que David llegó a donde es el sacerdote un sábado. ¿Por qué? Porque él le dice, y ustedes pueden leer la historia, él le dice a David que tiene el pan de la proposición que está caliente, es decir, están listos a cambiarlo. Y el sacerdote se lo entrega a David. Ahora, el punto es este. Lo que Jesús quiere decirle a los fariseos es lo siguiente. Ustedes no se han dado cuenta que David, ahora David para ellos, ¿quién era? Un héroe de la fe. Un héroe de la fe. Y le dice, ¿ustedes no se dieron cuenta que David, en esa ocasión, recibió los panes que no estaban permitidos, sino únicamente para los sacerdotes? Y en ese sentido, lo que Jesús les dice es, ahí operó la necesidad de ellos por encima de una ley ceremonial. Es decir, está confrontando la desviación de ellos de la ley y el orgullo en sus corazones. De hecho, ni David ni el sacerdote recibieron ninguna reprensión de parte de Dios. Y eso muestra que les fue permitido en ese momento pasar por alto esa ley ceremonial. Pero además Jesús confrontó la dureza y el corazón y el orgullo de estos hombres, mostrándoles que lo que ellos consideraban como día de reposo había sido tergiversado por ellos. Y por eso en el versículo 27 él dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, que el día de reposo había sido entregado para bendición del ser humano, para que descansara y se renovara espiritualmente, no para hacer de ese día una carga pesada que trajera aflicción, dolor, culpa y tristeza al pueblo. Y Jesús está confrontando eso. Ahora, hay una sanidad posteriormente. Miren el capítulo 3. Esta es una ocasión muy interesante porque Jesús entra a la sinagoga un sábado y ahí están los fariseos otra vez. Ellos perseguían a Jesús a ver cómo hacían para encontrarle un punto de quiebre. Y hay un hombre lisiado, dice la palabra aquí que había un hombre lisiado de su mano, estaba enfermo. Y entonces aparecen otra vez los pensamientos de estos hombres. Ahora, quiero que notes lo siguiente, por favor, y nota la gravedad del asunto y por qué Jesús está confrontando severamente a estos hombres. Dice que el verso 2 dice que había hombres, que son los fariseos, nos dice el verso 6, que no le quitaban la mirada de Jesús, es decir, estaban viendo a Jesús, ellos vieron al enfermo y miraron a Jesús y clavaron su mirada sobre Jesús. Ahora, nota lo siguiente. No se la quitaban porque ellos querían ver si Jesús lo iba a sanar en un sábado. Pero, por favor, mira esto. Los fariseos reconocían que Jesús podía sanarlo. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Ellos saben que Jesús tiene el poder para sanarlo. En un sentido, ellos han visto lo que Jesús ha hecho y reconocen que este hombre tiene un poder y que puede sanarlo. Esa es una historia, una noticia maravillosa, imagínense. Pero el legalismo los llevó a que no les importara eso. A ellos no les importaba. Es la gravedad. No les importaba. Es decir, ellos veían ese espectáculo de que Jesús podía sanar, sabían que podía sanar, pero no les interesa eso. A ellos solo les interesa una cosa. Ellos quieren ver si Jesús va a accionar su poder en un sábado. Porque la ley decía que en el sábado no se podía sanar o salvar a alguien a menos que estuviera en riesgo de muerte. Pero al parecer este hombre aquí no está en riesgo de muerte. Y ese es el asunto que ellos quieren revisar. Pero
Jesús está atacando directamente la falta de amor y de compasión de estos hombres. Por eso para el hombre en la mitad. Y yo creo que Jesús lo hace ahí para exhibir la necesidad de un hombre. Por favor, este hombre está enfermo. Y lo que está queriendo recalcar en ellos es: ustedes son hombres fríos, carentes de amor, carentes de misericordia, carentes de compasión, pero son ustedes los que creen que están cumpliendo la ley. Son ustedes los doctores de la ley. Pero ellos no sabían, no conocían al Dios que decían adorar. Imagínense. Ellos guardaban toda la ley para Dios, pero no conocían a Dios. Ellos no sabían que el carácter de Dios es un carácter de bondad, de misericordia y de amor. Y que ese día del sábado era ocasión, y Jesús les pregunta: ¿qué se hace en ese día? ¿Qué está lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Por supuesto, la respuesta es clara: es hacer el bien. ¿Por qué? Porque ese es el día que Dios ha dado para bendición de los suyos. ¿Qué mejor si todos los días de la semana son ideales para sanar? ¿Cuánto más el sábado, que es día para el Señor? Eso es lo que Él estaba mostrándoles a ellos. Pero ellos, en su dureza, no lo apreciaban. Y por eso Jesús está confrontándoles, porque estos es cuando deciden matar a Jesús. Noten eso, ellos están preocupados porque Jesús está sanando a un hombre, pero ellos no se han dado cuenta que ellos están odiando a Jesús hasta el punto que salen de ahí y en sábado comienzan a planear la muerte de Jesús. ¿Se imaginan? Esa es la tragedia del legalismo, el engaño tan bárbaro que nos trae estas acciones en nuestra vida. Nada más absurdo. Hermanos, miren, el Señor confronta y confrontará nuestras formas equivocadas de acercarnos a Él. Él lo va a hacer. Él nos va a corregir con su amor, pero recuerda que esa confrontación es esa expresión de amor de Dios, que va a mostrarnos a nosotros la dureza de nuestro corazón y cómo es que en nosotros hay rastros todavía de legalismo y Dios quiere derribar y romper eso en nosotros. Hemos visto entonces la expresión del legalismo, la confrontación del legalismo, y en tercer lugar y último, yo quiero mostrarles la solución al legalismo. Esta narración nos muestra, y Jesús quiere mostrar lo siguiente. Miran por favor el versículo 28 conmigo del capítulo 2. Esta es la afirmación que concluye ese primer evento. Y Jesús dice lo siguiente: así que, o sea, está conectando lo anterior, ¿cierto? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Por favor, mira esto. Él está diciendo lo siguiente: el Hijo del Hombre, Él mismo, porque Él ya ha mencionado eso antes, que Él es el que tiene autoridad para perdonar pecados, en el capítulo 2, primeros versos. Ahora Él está diciendo aquí que Él es el Hijo del Hombre, y esa expresión viene de una imagen que vio Daniel, su libro que él escribe sobre este Hijo de Hombre que representaba aquí a este encarnado Jesús, pero que es Dios. Y Él dice, el Hijo del Hombre es. ¿Recuerdan que la gran pregunta de nuestra serie cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esta es la pregunta que se levanta. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad habla? ¿Con qué autoridad sana? ¿Con qué autoridad hace estos milagros? Y Él está diciendo, yo soy Dios. El Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Diciendo, en otras palabras, yo fui quien creó el día de reposo. Por tanto, yo tengo la autoridad y el derecho de mostrarles a ustedes cuál es el sentido original del día de reposo. Eso es lo que está llamando la atención. Yo soy Dios, yo tengo toda la autoridad y el poder. Ustedes creen que son los doctores de la ley, pues yo les digo que yo estoy por encima de ustedes, porque yo creé el sábado, lo que ustedes tanto adoran y dicen que están sirviendo. Hermanos, la solución para el legalismo no es borrar la ley de Dios. Nosotros somos de extremos, ¿se han dado cuenta? Somos de extremos.
Y cuando no estamos en el legalismo, ¿hacia dónde corremos? Hacia el libertinaje. Y aquí hay que hacer una observación clara porque quizá una lectura desprevenida y superficial nos podría hacer pensar que Jesús aquí está anulando la ley. Y que Jesús está diciendo, no, pues no importa, ¿cierto? Violar la ley no importa de vez en cuando, siempre y cuando sea por razones justas. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no violó la ley en ningún momento. Lo que Jesús sí pasó por alto fue las tradiciones humanas que ellos les habían impuesto al pueblo por el sábado. Jesús se ha mantenido bajo la ley. Él cumplió a cabalidad, dice Hebreos, la ley completamente. Así que la solución al legalismo no es irnos al otro extremo. Entonces vivamos como queramos, porque ya no estamos bajo la ley. Y a veces uno escucha esos discursos que quieren justificar el pecado. No, tranquilos, ya no estamos bajo la ley. Podemos ver este programa que tiene, pero es que como ya no estamos bajo la ley. Y escudamos nuestro pecado. Eso no es lo que Jesús está mostrando aquí. Él no está diciendo eso. Él está diciendo es que más bien nosotros cumplimos la ley como una forma de agradecer al Señor su bondad y su misericordia, que es el mandamiento y la ley lo que nos conduce a Dios para vivir una vida cercana, en una relación estrecha con Él. Nosotros somos llamados a la santidad. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. También dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. Así que tú y yo somos llamados a la santidad por la obediencia de la palabra. Pero no obedecemos la palabra por la vía del legalismo, sino obedecemos la palabra por la vía de la gratitud, de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Esa es la razón por la cual tú y yo respondemos a Él en esta entrega a nuestro Señor. Noten ustedes que lo que podríamos decir aquí es que Jesús está mostrando que la solución al legalismo es someternos al señorío de Cristo. Eso es la solución al legalismo. Es que tú y yo rendimos nuestra vida al Señor, al dueño del sábado, al dueño de todas las cosas, al dueño de nuestra vida. Que tú y yo nos entregamos a Él porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque tiene el derecho y la autoridad. Y tú y yo doblegamos nuestra voluntad, doblegamos nuestra vida a esa autoridad. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos vivir. Hace un momento el pastor Efraín mencionó sobre la reforma protestante. Y saben que el corazón de la reforma protestante fue que en su momento el contexto era un contexto muy oscuro para la iglesia y la fe se había vuelto prácticamente un negocio. Y tú hacías muchas cosas para ganarte favores de Dios, incluso a entregar dinero y se canjeaba, ¿no? Si tú entregabas cierto dinero, entonces tenías unos beneficios, lo que se llama las indulgencias. Y eso había desatado en la iglesia una perversidad terrible, alejada como este avión, ¿cierto? Que parece que todo estaba bien cuando en realidad cada vez estaba más lejos de su destino. Y por la gracia de Dios, pues hombres, porque esto no solamente Martín Lutero, otros hombres con anterioridad ya estaban orando al Señor y trabajando por esto, pero finalmente pues es Martín Lutero quien es usado por Dios. Pero el corazón de la reforma, hermanos, es que la justificación no es por obras. Y eso bellamente Martín Lutero lo encontró al estudiar y leer detenidamente el libro Romanos, y allá en el capítulo 1. Y Dios lo guió por medio del Espíritu Santo para entender que la justificación no era por obras, sino única y exclusivamente por la fe puesta en Cristo Jesús. Eso fue lo que desató el poder del Evangelio en estas generaciones. Y esto es lo que el texto quiere decirnos. No se trata de las obras que hacemos, se trata de tu fe en el Señor, que tú obedeces a Cristo por fe. Porque no vemos, ¿cierto?, los mandamientos como un fin en sí mismos, para autosatisfacernos y mostrar nuestro orgullo de que nosotros sí hacemos tales cosas, yo sí ayuno, yo sí voy a la iglesia todos los domingos, yo sí hago tales cosas, y creernos con el derecho de que Dios tiene que hacer otras cosas para compensar lo que ya le entregué. Y eso es lo que el Señor quiere derribar en nosotros. Yo quisiera concluir de esta manera, diciendo lo siguiente.
podemos ver a la luz de este pasaje que el legalismo es una de las expresiones más trágicas y tristes de la religión. ¿Saben por qué? Porque pone al hombre en el centro. Se vuelve el protagonista. El hombre es el protagonista de la historia, no Dios, es el hombre. ¿Para qué? Para buscar su autojustificación y una vez la encuentra, su autoexaltación. Porque es que es Él quien ha provisto para su salvación a través de sus maravillosas obras. Desplazando a Dios y su obra exclusiva en Jesús. Por eso es que Jesús vino. Para confrontar la dureza de nuestros corazones, hermanos. Para corregir este mal que nos separa de una relación verdadera de gozo y libertad con Dios a través de Cristo, únicamente por medio de la fe. Ahora quisiera aplicar y animarlos a que podamos aplicar la palabra del Señor de la siguiente manera. Miren, cuando leemos un pasaje como este, estudiamos un pasaje como este, somos llamados a hacer una evaluación en nuestra propia vida. Recuerden que el Evangelio nos es puesto no para decir, esto sería bueno para fulanito. No. Sería bueno para otro cuando primero haya pasado por tu corazón y te haya movido a ti. Pero el Evangelio está puesto para que tú y yo seamos confrontados con la dureza de nuestro corazón. Y yo quisiera que tú puedas reflexionar en lo siguiente, en este momento. Si hay en este momento rastros de ese hombre legalista en tu interior, que está queriendo salir a la luz, y ya hemos visto las maneras tan sutiles en que se presenta, pero quizá tú estás hoy haciendo cosas para ganarte el favor de Dios. Quizá hasta tú estés hoy aquí porque estás esperando que pase algo esta semana. Y no estoy diciendo que esté mal la expectativa, por supuesto que no. No estoy diciendo que esté mal orar al Señor por una petición, por supuesto que no. Pero que lo que tú haces para el Señor no lo hagas con motivaciones equivocadas. Así que piensa si quizá tú estás haciendo algo hoy o en estos días para tratar de ganarte el favor de Dios. O quizá tú estás hoy o en estos días juzgando a alguien por tus estándares de piedad. Y a veces nosotros tendemos a juzgar a otros porque no hacen lo que yo creo que deberían hacer. Ahora, una cosa es la ley expresa en la palabra de Dios. Cuando el Señor señala el pecado, eso es contundente. Ahí no hay nada que hacer. Pero otras cosas que yo puedo decir, es que ese hermanito cuando ora no se arrodilla. Yo sí me arrodillo. Yo debería enseñarle cómo orar. O ese hermanito cuando alaba al Señor no levanta las manos. Algo le debe estar pasando. Y esa forma de juzgar a otros por estándares que nosotros mismos imponemos, que no son de la Biblia, pero que yo impongo. Y nos creemos como estos fariseos con el derecho de decir, mira. Nos creemos arrogantes, orgullosos en nuestros estándares de piedad. Y eso es vivir una vida cristiana sin Cristo, a nuestra manera. O quizá muchas prácticas que tú estás haciendo hoy. Quizá tú estás haciendo muchas prácticas hoy. Estás haciendo devocionales, estás haciendo tantas cosas, ayuno, venir a la iglesia, tantas cosas. Pero yo te pregunto, y esta pregunta también es para mí, para todos. Es esto: ¿realmente eso me está llevando a una cercanía más estrecha con Dios? O quizá yo simplemente estoy chuleando cosas en el día para que al final de la noche yo pueda dormir tranquilo. Como cuando uno llega a la noche y no ha hecho el devocional y uno ora como para calmar la conciencia y sentirnos un poquito más aliviados. Piensa un poquito en eso. Necesitamos, hermanos, que el Señor descubra en nuestro corazón dónde hay dureza y dónde hay expresiones de legalismo. También vivir en obediencia a los mandatos del Señor. Pero mira, tú y yo somos llamados a la santidad y a obedecer al Señor. Pero obedece al Señor
no como un fin mismo, no para autosatisfacerte. Vive la palabra del Señor como algo que te conduce a Cristo, que te hace estar más cerca de Él, que te hace disfrutar más tu relación con Él, que te hace saborear mejor el Evangelio. Que esas cosas de venir a la iglesia, de orar, de pasar tiempos en el devocional, de ver una predicación, que eso no sea para alimentar tu orgullo de cuán buen cristiano que eres y todos me vieran haciendo esto. No, que eso te lleve a humillarte al Señor y disfrutar más tu relación con Él. Y para terminar, una nota aclaratoria. Jesús aquí no está aboliendo el día de reposo. Él no está diciendo el día de reposo no importa. Lo que Él está diciendo es, miren el espíritu de la ley, lo que está detrás, para qué fue dado, para qué fue entregado. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia o los primeros creyentes celebraron algo muy especial el primer día de la semana, cuando se dijo, el Señor ha resucitado. Eso ocurrió el primer día de la semana. Esa fue la noticia que conmocionó al mundo y la sigue conmocionando hasta hoy. El Señor ha resucitado. Eso ocurrió el primer día de la semana. Y de ahí en adelante, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó a reunirse el primer día de la semana para celebrar la obra de Dios, para celebrar su misericordia y para celebrar su bondad. Es por eso que nosotros nos reunimos un día como hoy, domingo. Y Jesús no está diciendo que el día de reposo no importa. Sí, sí importa. Hoy tú y yo celebramos el domingo. Todos los días son especiales. Pero qué mejor que ver el domingo como ese día donde nos reunimos como iglesia, donde tú y yo descansamos físicamente para renovar nuestras fuerzas físicas, pero también para renovar nuestra relación con el Señor. Y eso es motivo de alegría, eso es motivo de gozo. Ustedes recuerdan que el pastor Diego hace 8 días predicó sobre el ayuno y cómo el ayuno había llegado a ser un día o un espacio de tristeza y de dolor. Y Jesús dice, no, es que el novio está aquí, por eso hay alegría. Y Jesús quiere también mostrar que este día es día de gozo y es día de celebración.